Hola amigos de Magacinema. Bueno, aquí estamos de vuelta y además en muy buena compañía con un director, Cristian Beteta, cuyo corto Mi Zona nos ha conquistado. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Mariasun. Muy bien, muchas gracias. Muy ilusionado de estar aquí contigo. Y bueno, hay que empezar todas las historias por el principio, ¿no? ¿Y cuál fue el disparadero, ¿no?, de este cortometraje, además en el que rompes los géneros, ¿no? Y tenemos esa maravillosa mezcolanza que nos acaba conquistando. Bueno, sí, el inicio viene un poco por ahí. Yo quería hacer una película que mezclase dos géneros que eran el western y el terror thriller, porque en realidad, bueno, tengo el gran debate de si es thriller o terror corto, pero quería como mezclarlos, ¿no? Que me parecía como una propuesta muy interesante, dos géneros que son como tan distintos, de repente, pues eso, mezclarlos de una manera como particular y haciéndolo un poco mía. Entonces, yo los cortos que he hecho hasta el momento sí que tenían esa esencia de tensión, que es lo que creo que el corto tiene, ¿no? Ese fuego lento que se va construyendo poco a poco y que va generando tensión. Pero en este último trabajo, en Mi Zona, quería como aparte añadirle, pues eso, de fondo el espacio western y el espacio árido, el espacio también, que es muy nuestro, ¿no? Porque yo siempre que viajo por España y voy en coche, conduzco bastante en realidad, y siempre que voy a festivales y tal, pues es que hay muchísimas partes áridas en nuestro país y hay como, bueno, es como, forma parte de la naturaleza de nuestra tierra y me apetecía como muchísimo, pues, ambientar una historia en esos espacios que veo tan recurrentemente, ¿no? Y luego yo creo que el inicio fue ese, hacer algo que fuese en esa dirección y que fuese también un ejercicio de tensión y también de hablar de ciertas cosas que existen en nuestra sociedad y que existían en los años 80, como el papel de la mujer en esa época, el papel de los hombres. Quería hablar de la ciudad y del campo, poner dos personajes que perteneciesen a lugares distintos. Entonces, bueno, no sé si te he respondido porque he divagado un poco, pero yo creo que los inicios vienen de muchos lugares, el inicio del corto. Claro, y tenemos ese personaje femenino, ¿no?, en el centro del foco del que hablábamos. Y bueno, ¿desde qué zona, permíteme la redundancia, ¿no?, trabajaste con la actriz, ¿no?, para conseguir también que entrase en ese clima en el que, como decíamos, tenemos vertientes muy distintas, ¿no?, como puede ser ese toque western, pero también la ruta del bacalao, ¿no?, que mencionábamos antes fuera de cámara. Es decir, eh, ¿cómo consigues encontrar ese tono, ¿no?, esa pincelada? Sí, a ver, yo la verdad que soy un director que me gusta mucho lo cotidiano y el realismo y darle a las historias como cotidianidad e intentar que el espectador en todo momento se sienta conectado con la historia en el sentido de que, yo qué sé, hay veces que ves historias y dices, es que eso no me lo creo o eso es irreal. Yo soy muy perfeccionista en ese sentido, ¿no? Entonces quería un tono muy realista y quería un tono en el cual todas las decisiones de la personaje, en este caso de Paula, estuviesen como bastante justificadas. Entonces con Paula trabajé mucho el guión. Yo soy un director también que me adapto mucho a los actores y me adapto mucho el texto a cómo ellos fluyan. Es decir, no soy muy restrictivo. Si de repente quieres cambiar una palabra por la otra porque suena mejor y no suena a texto, voy a permitir evidentemente que lo hagas. Entonces yo creo que con Paula nos entendimos muy bien porque ella también proponía cosas y lo más importante de todo es que al final ella entendía el viaje del personaje. Yo creo que lo más complicado cuando te enfrentas a una historia y te enfrentas a dirigir a una actriz o un actor es que entiendan el viaje. Si lo entienden y estáis en la misma onda, al final simplemente es pulir cositas. En ese sentido, yo creo que fue eso lo que hice, pulir cositas en rodaje de te estás yendo un poco por ahí, vuelve por aquí, pero fue muy fácil. Es que Paula es muy buena y Diego también. Entonces, en ese sentido, fui muy afortunado de contar con ellos.
Claro, y quería preguntarte, en el rodaje eres un director que considera, por ejemplo, a los intérpretes como creadores también, o prefieres mantener más, digamos, los límites anexos, ¿no? de la dirección. Sí, a ver, yo creo, o sea, yo creo que cuando maduras, o sea, en términos generales, yo creo que cuando maduras te das cuenta de que esto es un deporte de equipo y de que lo que tienes que hacer es juntarte con los mejores. Pero es que las películas las hace un equipo, no las hace el director. Y esto es algo que cuando empecé, pues no lo sabía, pero con los años te vas dando cuenta. Si este corto ha tenido este éxito y ha tenido pues este recorrido tan maravilloso, es porque me junté con un equipazo brutal. Tanto los actores, como Arnau con la banda sonora, como Alex con la fotografía, como Iker con la producción. O sea, toda la gente hizo que este proyecto de repente fuese lo que es. Entonces, y esto lo pienso realmente, con los actores pasa un poco lo mismo. Es que al final, si tú confías en tus actores, tienes que confiar en ellos. Pero si lo haces, yo creo que lo mejor es construir la historia entre los tres. O sea, es la historia es la que hay en el guión, ¿no? Pero los actores yo creo que tienen la responsabilidad de las actrices de hacer crecer esa historia, ¿no? Y de darle vida. Entonces yo creo que es importante escucharles y dejarles proponer, cosa que hicieron. O sea, en el corto podría decir como cosas que fueron directamente ellos los que aportaron y lo dijeron, vaya. O sea, que sí. Yo soy un director que tiene las cosas muy claras, pero siempre dejo que los participantes creen y crezcan y hagan crecer el proyecto. Claro, y por ejemplo, este concepto, ¿no? de la mujer que conduce un coche por en medio del desierto, es decir, tenemos mucho de road movie, ¿no? Y no sé si eso está influido, por ejemplo, por directores como Cassavetes, como Tarantino. Bueno, obviamente en España tenemos una larga tradición del spaghetti western, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que todos pensamos en zonas áridas de Almería, lo tenemos en mente. Y creo que en la película, en ese sentido, hay una importante presencia, ¿no? de lo que es el movimiento interno, ¿no? No tanto el movimiento externo de la cámara. Sí, yo soy un director que me gusta mucho trabajar en montaje interno. O sea, me gusta mucho la cámara a mí. En plan, siempre trabajo mucho con la cámara, trabajo mucho el montaje interno de los personajes. Y es que yo creo que la tensión, que es lo que busca un poco el corto, se trabaja desde el montaje interno, no tanto desde el montaje externo, ¿no? Entonces, hay muchos planos que duran mucho, bastantes planos secuencia. Entonces, bueno, yo creo que era el tono de realización que pedía la historia. Y sí, de referentes, los que has dicho, Tarantino es un referente evidente, Haneke es un referente evidente, o sea, Haneke especialmente por la de Funny Games y su Home Invasion, que al final el corto también no es un Home Invasion, pero algo tiene, ¿no? Porque también lo de Mi Zona va por las zonas de los personajes, ¿no? Hay un tramo del corto que ella está como dentro del coche en su zona de confort. No sé, quería como darle también una vuelta a esto. Entonces, sí, yo creo que el montaje interno está muy trabajado en el corto. Por lo menos planificándolo y preparándolo intenté que así fuese. Y el tratamiento de la tensión, ¿no? Que esto lo tiene mucho del western, ¿no? De aquello que presentimos hay algo que en silencio, ¿no? Está cada vez pues comprimiéndose más, ¿no? Y en cualquier momento no sabemos de qué manera y en qué forma, ¿no? Va a implosionar, ¿no? Claro, sí, yo por eso quería trabajar con lo ambiguo y con lo realmente, o sea, para mí un ejercicio muy interesante del corto es poner al espectador como partícipe de la historia directamente, ¿no? Es en plan, tú estás en el punto de vista de Paula. Paula está pensando unas cosas, ¿tú qué piensas, no? Este tío es malo, este tío es bueno, este tío la quiere ayudar, este tío no. Entonces, para mí era muy importante eso, ¿no? Hacer este juego para que el espectador esté dentro y bueno, y saque sus conclusiones, ¿no? Sí, además tenemos también, ¿no? ese equilibrio que se produce entre, digamos, el personaje de Paula Usero, ¿no? Que de alguna manera Paula le puede dar esa dulzura, ese enigma un poco de no saber, una chica que se le ha parado el coche en medio de la carretera, en una zona desértica. Y luego, claro, Diego Anido, que además he de decir que recientemente lo hemos visto en La Infiltrada,
que está siendo una de las películas españolas pues con más éxito este año, ¿no? Lo que es una alegría. Y claro, le vemos también en La Infiltrada, por ejemplo, en un personaje, ¿no? De terrorista, de ETA, ¿no? Con muy cargado. A mí lo hace espectacular, o sea, lo hace súper bien. Sí, es que Diego, es que luego lo conoces y no tiene nada que ver. O sea, es la persona más dulce, es la persona más dulce que he conocido, de verdad. Es un amor de persona, o sea, un amor de persona absoluto. Y Pero sí, tiene sí, un físico, ¿no? Y una, digamos, una expresión, ¿no? Que da una sensación como de, ¿no? No sabemos por dónde nos va a venir, ¿no? Nos genera, ¿no? En ese sentido, pues le da un toque al personaje imponente. sí, sí, sí. No, es que aparte del físico, luego es que es un actor increíble, pero increíble, de verdad. Yo flipé mucho con Diego, porque yo sabía que era bueno, pero es que es un tipo que proponía mucho, entendía toda la perfección, o sea, fue una maravilla. Y creo que en el corto, o sea, creo que el corto a nivel de casting está muy bien, porque los dos personajes juegan muy bien, tanto física como interpretativamente a lo suyo. O sea, que en ese sentido creo que lo hicimos bien. No, es genial porque te digo algo, claro, la sensación cuando empieza el corto, y no quiero hacer spoiler, ni mucho menos, pero claro, es que el personaje de Paula es como una especie de final girl, ¿no? Concepto de las pelis de terror, ¿no? De que ahora veremos el personaje de la chica, qué va a suceder con él, pero en realidad ella también oculta sus cartas. Claro, 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 sí, sí, total. Era una idea. Y bueno, y el caso, por ejemplo, en lo que es en el propio rodaje, ¿cuáles fueron, digamos, los pequeños retos, ¿no? Que se produjeron? ¿Dirías que fue más a nivel técnico o quizás incluso vino antes, en el momento de la preparación, en el momento de la preproducción? En fin, porque sabemos también que los cortometrajes a la hora de, por ejemplo, ya saliendo fuera de plató, de comillas, por llamarlo de una manera, pues las dificultades son las de financiación, ¿no? Sí, sí, sí. No, a ver, el tema del corto, todas las fases, tanto la de postproducción es la que menos dificultades tuvo porque lo monté en 4 días y fue todo, lo tuve muy claro, monté todos los planos que rodeo, o sea, fue muy sencillo. A ver, preproducción bueno, fue una lástima, pero en realidad me alegro en el fondo, que un actor nos dejó como tirado a 3 semanas de rodar. Entonces tuvimos que recurrir a Ah, Diego, como corriendo. Diego, yo sabía que iba a decir que no, de hecho, por eso antes no le contacté, pero me tiré a la piscina y dije, guau. Y Diego nos dijo que sí, pero me acuerdo que cuando Diego no podía, me entró bastante ansiedad. Luego, o sea, Diego no, perdón, el otro actor. Luego también pues nos pasó que queríamos rodar en diciembre, no, queríamos rodar como en noviembre y me acuerdo que fuimos a localizar y vimos que todo estaba verde y fue como, aquí no podemos rodar en noviembre, tenemos que rodar en junio. Y luego en el rodaje sí que fue, o sea, en realidad las complicaciones vinieron en el rodaje, pero básicamente porque daban lluvia, daban un temporal muy chungo y bueno, y siempre vas con la ansiedad de lloverá, no lloverá, lloverá, no lloverá. Nos llovió una tarde, pero afortunadamente solo nos llovió una tarde y pudimos sacar el corto aún así, aún lloviéndonos esa tarde. Pero bueno, es que un rodaje, todo el mundo que rueda sabe que pasan miles de cosas, siempre salen cosas. Pero bueno, lo importante es que el corto está ahí, que está todo rodado, que rodamos todos los planos y que, bueno, que podemos estar contentos. y yo me pregunto, por ejemplo, si, bueno, al final toda filmografía, ¿no? Está interconectada y, por ejemplo, mi zona, no sé, a mí me ha hecho pensar, por ejemplo, en Carne, ¿no? En el primer cortometraje que vi tuyo, ¿no? Y bueno, incluso Cémesis, que también tiene, en realidad creo que podría nombrar muchos de tus cortos, ¿no? Porque existen esa especie como de subterfugios, ¿no? Que están uniendo un relato con otro. Sí, por ejemplo, para mí mi zona se parece bastante a Imaginario, que es el que tengo aquí, que es un corto que Ujú. está en Steam, por si alguien quiere verlo. Y sí, yo es que me siento muy cómodo bueno, me siento muy cómodo, no, me gusta mucho generar tensión en mis historias, que el espectador esté como muy dentro, que es como una expresión que siempre digo, quiero que estés dentro y que no te apetezca ni ver el móvil ni mirarte el reloj, o sea, quiero que estés dentro. Entonces, yo intento como en todos mis trabajos dejar esa marca un poco, que a veces se puede y a veces se no. Pero bueno, es como mi mirada y mi intención.
Entonces, creo que como artistas, como realizadores, como autores, es interesante, ¿no? Que tu discurso se prolongue en tus obras. No tiene por qué ser así, pero a mí me parece como Ujú. interesante. De hecho, los grandes directores yo creo que sí que tienen, y las grandes directoras yo creo que sí que tienen eso, ¿no? Sí, efectivamente. Además, te sientes identificado con, aparte de ser un director total, ¿no? Director de actores, porque además cuando descubrimos esas perlas, ¿no? De tus cortometrajes, vemos, pues, vamos, un reparto fantástico, o sea, en tus cortos, ¿no? O sea, actores maravillosos y quisiera saber si en ese sentido disfrutas y te sientes parte de ese proceso con ellos. Sí, muchísimo. O sea, yo me siento muy afortunado porque el corto que ahora he rodado, que vamos a estrenar, el último, que no es mi zona, o sea, en febrero rodamos un corto con Eva Llorac y Carlos Santos, que son dos intérpretes, bueno, increíbles. Y tanto con Eva, con Diego, también hice un corto con Pedro Casablanca. O sea, al final, el hecho de trabajar con gente tan talentosa, yo lo hago para aprender, o sea, para aprender de ellos. Básicamente soy como el alumno que se sienta a trabajar con ellos, a hacer como algo de forma conjunta y a intentar aprender de ellos. Y me siento muy afortunado de poder, bueno, de tener la oportunidad de hacerlo. De repente los guiones les gustan a esta gente tan talentosa y les apetece hacerlo y yo me siento súper afortunado, la verdad. Sí, además, si no me equivoco, el corto que vas a rodar es Ángulo Muerto. Sí, el Se que hemos mantiene el rodado, título. lo hemos rodado ya. Y entonces me decías que lo veremos el año que viene o Sí, ya ahora, podemos... ahora lo vamos a estrenar en Corto Pilar, en un festival en Alicante. Y luego, Ujú. bueno, ya nos han empezado también en los premios Lorca, nos han empezado a seleccionar, ha empezado Ah, como... perfecto, ya está ahí Sí, está justo ahora empezando. en punto de salida, ¿no? Sí, sí. Es que al Vale, sí. comentarme lo de febrero me surgía la duda de si, claro, había visto lo de Ángulo Muerto y digo, no sé si repite rodaje con Eva Llorac o estábamos hablando, digamos, de este último corto, No, ¿no? no, no, hablaba de este que habíamos rodado ya. Sí, sí. Ah, perfecto, maravilloso. Y además es que no sé si cuando uno lleva tanto tiempo, ¿no? En el mundo del corto, o sea, podemos hablar ya de una profesionalización dentro de un sector, ¿no? Que a veces, a pesar de todo, de la calidad de cortometrajistas que tenemos en España, siempre viene esa pregunta de ¿cuándo vas a rodar tu largometraje, ¿no? ¿Cuándo vas a meterte con el largo? Y da la sensación, ¿no? De que seguimos un poco minimizando, ¿no? El impacto de los cortometrajes. Sí, bueno, al final o sea, es un tema de que en un largo, pues normalmente se cobra y te puedes ganar la vida. Y aunque estés 3 años haciéndolo, pues puedes ganar un dinero que más o menos dignifique la faena. Y en el corto hay gente que también cobra. O sea, si de repente pues consigues ayudas y lo financias bien, también puedes cobrar. Pero es mucho más precario, ¿no? El mundo del corto, porque al final es un circuito que no es rentable. Puedes ofrecerlo, o sea, puede ir a festivales, puede de repente, pues eso, ganar premios, pero un corto para que sea rentable. Mi zona es el primer corto rentable que hago y ha sido algo enigmático. O sea, yo lo sé, ha sido algo excepcional en el sentido de que no sucede nunca esto, que un corto sea rentable. Entonces, claro, a mí me encanta hacer cortos, yo sigo haciéndolos, por lo menos los últimos que he hecho, no he perdido dinero, que ya es mucho, muchísimo. Y bueno, si algún día hago un largo, que esperemos que sí, seguir haciendo cortos. O sea, que es que al final yo creo que el corto es un formato único y autónomo. Y luego el largo es otro tipo de formato. Al final estás contando historias, pero yo no creo eso de que tengas que hacer cortos para hacer un largo. O sea, yo creo que tienes que hacer cortos porque la historia que tienes es de corto. Y tienes que hacer largos porque la historia que tienes es de largos. Lo que pasa es que es mucho más difícil levantar una historia de largo que una historia de corto, ¿no? Efectivamente. Y vemos muy a menudo, de hecho, que los cortos, muchos cortos, ¿no? Se acaban convirtiendo en películas. Es decir, Sí. que eso creo que también es un aspecto interesante y que pone en valor el peso del corto, ¿no? Como tantos directores retoman ideas de cortos anteriores o toman su corto y lo convierten en un largo. Por ejemplo, en el caso de Cerdita,
algo que Sí, me sí, viene a la mente, ¿no? Que además tuvo mucho, hablábamos de Sitges, ¿no? Pues tuvo sí, sí. mucho impacto, ¿no? No, Entonces, y muchos más, ¿eh? O sea, sí, sí. O sea, es una. no, hay muchísimo, sí. De hecho, ya estoy moviendo el largo de mi zona, que lo hemos escrito y estamos ahí a ver si conseguimos hacerlo, pero es una buena fórmula. Pero, por ejemplo, con mi zona sí, porque yo cuando hicimos el corto, yo ya sabía que quería intentar hacer el largo de la historia. Pero no siempre tiene por qué ser así. Por ejemplo, el que he hecho ahora es un corto y ya está, porque la historia es un corto, ¿no? Entonces, Ujú. está bien porque es una carta de presentación y de repente si la historia da, pues puede surgir, porque al final ya estás enseñando algo que funciona, pero que no tiene por qué ser así, que al final el corto es anecdótico, ¿no? Es una anécdota. Yo lo explico mucho de esa manera. Claro, y por ejemplo, en tus procesos creativos, Cristian, cómo suele aparecer la idea, ¿no? ¿Viene a veces fluida por algo que ves, por algo que sientes? Quizás referentes cinematográficos, lo que hablábamos antes, ves una película y de repente hay un flash, ¿no? O tiene realmente un pozo mucho más, digamos, transitorio, es decir, algo que va despertando también en silencio, ¿no? Y que de repente dices, esto es lo que tiene que ser. Sí, es todo un poco, ¿eh? O sea, al final es ver mucho cuando ves de repente películas y películas. A mí en Sitges, por ejemplo, este año, viendo pelis y pelis y pelis, me vino como una idea para un corto viendo pelis y pelis. Y no sé ni en qué momento, ¿eh? Pero yo creo que es todo un poco. Vas viendo, se te ocurre una idea que es como muy primaria, no sé, como muy sencilla. Va creciendo la idea, de repente se va desarrollando, se va volviendo algo más complejo. Yo creo que es un proceso difícil de explicar porque va muy de menos a más, ¿no? Y luego va madurando. Pero sí, yo creo, yo siempre aconsejo, porque doy clases de cine, y muchas veces a mis alumnos lo que les digo es mirar mucho cine porque, no por decir miro mucho cine, sino porque el cine inspira, o sea, ver cine inspira. Y es así, ver muchas historias, ver cosas que se hacen, qué cosas no hay que hacer, o sea, entonces yo veo mucho cine y ver cine siempre ayuda a la inspiración. Y te iba a decir, sí, aprovechando te quería comentar también sobre la cuestión de la docencia. eh, digamos que este año se ha comentado varias veces, ¿no? Hablando con guionistas, con directores, sobre, bueno, las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo su contacto con los clásicos, por ejemplo. Y no sé si tu experiencia en clase es a veces sorprendente sobremanera lo que no se llega a conocer o realmente sí que hay buena cantera en cuanto a esto. Fíjate que entrevistaba a Andrea Jaurrieta y me decía que se sorprendió, por ejemplo, que en clase no conocieran a Humphrey Bogart, muchos de los alumnos, y eso le impactó. Es para impactarse. Bueno, hay un poco de todo, hay un poco de todo. A ver, a mí me sorprende, ¿eh? Pero también pienso que son chavales de decir, bueno, a la gente que le doy clase, son chavales pues que tienen 18, 20, 21 años y bueno, es comprensible. O sea, lo importante es que tengan interés. Para mí, lo importante es que tengan interés. Porque si de repente no conoces a alguien, yo tampoco conozco a todos los directores del mundo. O sea, Mm. evidentemente, Bogar es como alguien que... Pero yo creo que lo importante es que les veas inquietos y les veas con interés, ¿no? Yo cuando veo a esos alumnos es como, bien, vas bien, ¿no? No todos son así, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, porque nadie nace habiendo visto 3.000 películas. Al final, lo de conocer directores, conocer actores, conocer actrices, conocer directoras, conocer... Es algo que va viniendo con los años y con los visionados. Entonces, bueno, yo creo que hay alumnos con potencial y hay alumnos pues, que no tienen tanto. Eso tiene que ver, para mí, estrictamente con el interés y las inquietudes. Claro, claro. Al final, además, por eso es difícil generalizar, porque cada caso es un mundo y al fin y al cabo Exacto. cada persona, pues lo mismo, otro mundo. Sí. Entonces, te iba a preguntar, ahora que estamos en la pretemporada, ¿no? Estamos calentando motores para, pues para los grandes premios en España, ¿no? ¿Qué significa al final para un cortometrajista y para un cortometraje? ¿Qué significaría en este caso para mi zona, ¿no? Pues digamos, una candidatura en firme, ser finalista, ¿no? En algunos de estos grandes premios que nos vienen. Por ejemplo, ¿qué significa una nominación a los Goya? A ver, sería muy guay por varias razones. La primera, porque me haría mucha ilusión que un proyecto tan indie, tan independiente, tan
tan poco pretencioso, ¿no? De repente se colara entre los 5 mejores cortos del año para los académicos y las académicas. También sería muy guay porque creo que merece la pena meter en el foco un corto de género, que para mí no es género puro, pero un thriller, un western, algo más de género, porque al final siempre es que tenemos dramas, o sea, siempre son casi 4 o 5 dramas, ¿no? Cuesta mucho que la industria le dé visibilidad a proyectos diferentes, a proyectos que hablen de, pues eso, que aborden otro tipo de temáticas o que aborden otro tipo de tonos, cuesta mucho. Y luego, pues porque al final, pues yo qué sé, tengo 32 años, me considero joven dentro de este mundillo y tener una nominación con este corto que para mí es tan importante, pues sería maravilloso. La verdad, me haría mucha ilusión. Bueno, pues aprovechamos para hacer ese llamamiento, ¿no? De que los, los académicos, no solo los espectadores, se animen a ver el corto, ¿no? Y a darle Ojalá, una oportunidad y ojalá. dejarse llevar en este viaje, ¿no? Sí, 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 ojalá se animen y eso, y seguro que les gusta, estoy convencido. Estoy segurísima, porque además, en este caso, a quien no le gusta, ¿no? Subirse al coche y sentirse en cierto momento un poco Thelma Luis, ¿no? Creo que Sí, todos hemos tenido un poco esa sensación a veces de huida, aunque en este caso, digamos, el argumento vaya por otro lado, pero yo creo que sí, que de alguna manera esa carretera también es una carrera hacia adelante que a todos nos sentaría muy bien. no, y tanto. Bueno, Cristian, pues de verdad que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Magacinema. Y bueno, lo que te decía, desearte mucha suerte y bueno, que nos veamos pronto con el nuevo trabajo, con el nuevo corto. Muchas gracias, María Sun. Muchas gracias por dedicarme este espacio, por darme esta ventana para hablar de mi proyecto. Y nada, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta pronto, Cristian.